pues con un interés positivo para aportar, y ha sido una de las mejores trabajadoras que ha tenido, en este caso mi familiar, y que hasta día de hoy sigue manteniendo. Es decir, es verdad que no con la misma continuidad, porque sí que es cierto de que hay veces que van cambiando, pero a día de hoy pues hemos tenido una persona de África que ha cumplido con sus servicios como nadie. A día de hoy lo compaginamos también con una persona de Turquía que por un motivo de exilio político tuvo que venir aquí a España y, tío, son personas muy serviciales, personas muy responsables. Realmente este tipo de activos son los que debemos de invertir, y cuando he dicho la palabra invertir es que has dado el clavo, es una partida de inversión, no una partida de gasto. Este tipo de personas, aunque veamos muchas veces una imagen de gente que quiere venir aquí a vivir de ayudas sociales, hay que evitar mitos y leyendas que tampoco son ciertas. Estas personas se les procura a lo mejor una asistencia básica, pero nadie le va a dar un sueldo de 1.200 euros por haber venido de su país aquí a España. Eso no es cierto, ¿vale? Entonces hay que quedarse con ejemplos como esta persona que cuenta, que son gente que si ha tenido que irse de su país, dejarlo absolutamente todo y venir a otro país a buscarse la vida, hombre, yo creo que un poco de ganas de trabajar y de salir adelante va a tener, ¿vale? Entonces, este tipo de personas incluso pueden llegar ya a tener hijos en nuestro país, es decir, que quieren echar raíces en España. Yo creo que este tipo de personas hay que invertir, como tú dices. Los poderes políticos es verdad que algunas veces solo miran lo que es el número, lo que es el dinero, y esas partidas van variando de un ministerio a otro, de una cartera a otra, y es lo que importa, pero detrás de esas cantidades, en cualquier tipo de asunto, va a haber personas. Si queremos invertir en una inmigración regulada, controlada, hará falta más presupuesto. Evidentemente, como en todo, como en justicia, como en cualquier tipo de ámbito que podamos pensar. Pero ahora que estábamos hablando, por ejemplo, del ejemplo de esta chica, me comentaste hace poco que ella había tenido un hijo. Por eso te comentaba antes lo de incluso cuando quieren echar raíces aquí, tienen hijos y demás. Y he escuchado 1000 veces la creencia de que cuando un extranjero está en España y tiene un hijo, ese hijo se convierte automáticamente en español. ¿Tú lo has escuchado eso alguna vez? Sí, bueno, de cosas que dice la gente, o típico que te manda un TikTok de que alguien ha dicho algo, de eso te vas a poder encontrar miles, pero lo ideal es lo que hacemos nosotros. Oye, lo que has visto está muy bien, pero tus posibilidades o tus alternativas son A, B, C y D. Está claro. O sea, yo entiendo que cuando una persona extranjera llega a otro país, todo se le hace un mundo. Y cualquier noticia a la que se pueda agarrar, porque le resulte positiva, pues va a ir ahí incluso con desesperación. Pero aquí hay que, como siempre digo, consultar, hacer una consulta legal, porque esto no es así. O sea, si tú tienes un hijo aquí en España, puedes registrarlo, inscribirlo, mejor dicho, en el registro civil, ¿vale? Porque el nacimiento se ha producido aquí en España, ese niño es una persona y tiene que estar registrada e inscrita en algún sitio, ¿vale? Pero eso no le da derecho ni mucho menos ni a la residencia legal ni a la nacionalidad española, que como sabes son dos cosas totalmente diferentes que también se confunden. Entonces, si una persona extranjera tiene un hijo en España, lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de un abogado. Nosotros prestamos ese tipo de servicios, porque hay que saber muy bien durante esas primeras horas qué es lo que tienes que hacer, porque luego te va a marcar mucho. Si nace aquí en España, va a ser mucho más factible que tenga la residencia y la nacionalidad, haciendo las cosas bien. ¿Qué tanto de importante o cuál es el plazo que debería de esperar, o en cuánto tiempo podría ponerse en contacto con nosotros? Porque a partir de determinado tiempo ya iría tarde. ¿Cuál sería el plazo? Pues mira, Mario, si una persona extranjera está embarazada, digamos 6 meses, por ejemplo, lo suyo es que tengamos ya una primera toma de contacto, que cuente con nosotros para hacer una consulta, que le expliquemos los pasos a seguir, y así vamos con tiempo perfectamente, ¿vale? Porque luego ya, cuando se complica un parto, un embarazo, estás esperando al parto, vamos todos con prisa. Entonces lo suyo es hacer las cosas con tiempo, ¿vale? Hay una autorización de residencia para este tipo de personas, pero hay que hacer las cosas muy bien, ¿vale? Por lo tanto, es tan sencillo como fijar una consulta con nosotros, le explicamos los pasos a seguir, y cuando nazca el niño
ya vamos a saber, tanto nosotros como ellos, lo que tenemos que hacer, y ese hijo que nazca en España no va a ser automáticamente español, no va a ser automáticamente residente legal en España, pero como habremos dado los pasos previos y empezaremos ya a caminar desde ahí, conseguiremos seguramente en poco tiempo la residencia legal y en algo más de tiempo la nacionalidad española, que imagínate lo que puede suponer ya para una persona inmigrante que tu hijo consiga con el paso del tiempo ser nacional español, además de tu anterior nacionalidad si no tienes que renunciar a ella. Por resumir un poco lo que has dicho, lo ideal sería que cuando lleva 6 meses de embarazo, pues hacer una planificación migratoria, ¿no? O una planificación, ¿cómo se dice? Una planificación de extranjería. Yo suelo llamar planificación migratoria o esa estrategia de extranjería cuando vienes desde el extranjero, pero al final viene a ser lo mismo. Simplemente tú nos tienes que proporcionar tu información personal y tu documentación y nosotros tenemos que estudiar tu caso concreto. A partir de ahí te vamos a decir qué resultado vamos a conseguir. Que en este caso va a ser la residencia en un primer momento, que imagínate la tranquilidad que te da para ti que tu hijo cuando nazca, al cabo de 2 meses, por ejemplo, vaya a tener una residencia legal en España, con las ventajas que todo ello implica. Y que después el siguiente resultado, con otro trámite evidentemente, sea la nacionalidad española. Esto es importantísimo. Entonces, lo que siempre decimos, ser previsor, organizar las cosas con la mayor antelación posible y ahí le vamos a prestar toda la ayuda que podamos. Porque ¿qué problemas se puede encontrar una persona que no asista a un abogado o que no se asesore? Bueno, el primer problema básico es que no tenga situación regular en el país tu hijo, ¿vale? Lo cual, pues, hombre, te va a desencadenar muchos inconvenientes. Mario, por ponerte un ejemplo, cualquier persona, esta chica, por ejemplo, que estuvo en tu casa o en casa de un familiar, estaba en situación regular. Por eso pudo, entre otras cosas, acceder a un puesto de trabajo en el sector público. Evidentemente, un niño, al cabo de los años, intentará regularizar su situación, pero si lo podemos hacer mucho antes, nos va a evitar de todo tipo de inconvenientes. Pero a efectos prácticos, es decir, si yo tengo esta chica, la chica turca, tiene un hijo aquí, ¿vale? Bueno, pongamos el ejemplo de la otra chica que lo ha tenido. Ahora no se hubiese puesto en contacto con nosotros, sigue, continúa. Llega un momento en el que pueden separar al hijo de la madre por no haber hecho los trámites correctamente. No, hombre, no. Eso ya nos estaríamos yendo a un caso muy extremo, ¿vale? No creo que ocurriese en ningún caso, ¿vale? Porque ahí los servicios sociales tampoco van a entrar tanto en la situación regular o irregular, sino simplemente en que haya una vivienda, una educación, que se le estén proporcionando al menor los mínimos elementos de educación, ¿vale? Y de manutención. Esa no sería una consecuencia, Mari. Lo que sí tienen que tener en cuenta los que se encuentren en esa situación es que si empezamos a dar mal los pasos desde el principio, después se nos va a complicar todo cuando queramos dar pasos para regularizar su situación, porque ya va a estar en una situación irregular que nos acorta las opciones, con lo cual, cuanto antes, mejor. Pero bueno, en cualquier caso, si me indicas esas consecuencias, pues yo lo único que pensaría sería, oye, pues si se le complica el trámite al abogado, él verá qué es lo que hace. A mí lo que me interesa es mi situación ahora, y normalmente suelen atendernos o suelen acudir cuando ya tienen el problema. A mí me gustaría saber cuál podría ser la consecuencia, si hay algún tipo de pérdida de permiso o si hay algún tipo de pérdida de nacionalidad o cuáles serían las consecuencias prácticas para ellos. A ver, Mario, siendo muy claro y sin querer asustar a nadie tampoco, la última consecuencia que tienes cuando estás en situación irregular en España es la expulsión. O sea, si tú estás en situación irregular y por X circunstancias a las que podrías llegar se te dicta una orden de expulsión, tendrías que irte de España. Esto ya lo hemos hablado más veces. Estar en situación irregular por sí mismo no suele ser normalmente un motivo para que te expulsen, pero te pueden expulsar perfectamente. Hace poco hablaba con una compañera abogada que tenía un caso en Huelva de un inmigrante que le denegaron la protección internacional. Ya llevaba un tiempo viviendo en España como solicitante,
se la denegaron y automáticamente orden de expulsión. Y vamos, se lo llevaban para el aeropuerto, ¿eh? O sea, fue una cosa casi fulminante. Lo consiguió parar esta compañera, pero es que se iba. Entonces, no quiero transmitir a todo el mundo que tiene que estar asustado por estar en situación irregular, de que al día siguiente se vaya a ir fuera de España, pero ese riesgo siempre está ahí. Entonces, evidentemente, si este riesgo no estuviera, nadie regularizaría su situación. Este es el último riesgo y el más grave que hay. Entonces, lo que hay que hacer es hacer bien las cosas desde el principio para no tener ningún tipo de consecuencia negativa. Sí, pero en el caso de que sea menor de edad, va a ser muy difícil de que a un menor recién nacido lo expulsen. Que la otra consecuencia o la posible consecuencia de este caso en concreto, que sería que puede ser que lo tomen los servicios sociales o que le obliguen a regularizar su situación en un tiempo muy reducido, que quizás expulsen a la familia al completo junto con el menor por no haber regularizado su situación. ¿Cuál crees? Yo sé que es complicado a priori, sin saber los datos de un caso en concreto, poder dar una respuesta a esto, pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias prácticas de eso en concreto, de un menor de edad? Vamos a ver, lo que uno busca en su vida para su familia y cuando tiene un hijo, que es educación pública, salud pública, ayudas sociales, si las necesita, derecho a la vivienda, incluso a vivienda de protección oficial o de cualquier tipo, y estar en España y que no te expulsen. Entonces, de todo esto, ¿la ventaja de estar regularizado o irregular va a existir? Sí, evidentemente. O sea, si tú quieres hacer las cosas bien desde el principio, que tenga primero un NIE español, la residencia española, estar empadronado, derecho a ayudas sociales por, no sé, por familia numerosa o lo que sea, pues, ventajas en ese sentido. Cualquier tipo de acceso a ayudas municipales, esto habría que entrar en cada ayuntamiento o en cada autonomía. La sanidad, ¿vale? La sanidad pública, evidentemente, importantísimo. La escuela, porque evidentemente una persona inmigrante pues será difícil acceder a una escuela privada. Para eso está la educación pública española, que es maravillosa. Todo eso siempre va a ser mucho más factible o ventajoso si tiene una situación regular, tanto los padres como los hijos, ¿vale? Estos son cosas más cotidianas, que no es una expulsión. Pero si ya con todos estos elementos no le vale a una persona para regularizarse, pues hombre, yo creo que evidentemente es muy ventajoso. No nos tenemos que ir al caso extremo de la expulsión. Sí, se lo debería de hacer mirar. De hecho, a la conclusión a la que llego es que la expulsión es como el último ratio, que puede existir esa posibilidad, pero no sería la más común, pero que puede existir. Y por otra parte, pues que pierde el acceso o esa facilidad de poder acceder a los servicios básicos cuando tienen la solución pues de forma muy sencilla, ¿no? Que al final es, oye, vamos a hacer una planificación hasta llegar al punto donde todo esté regularizado y donde todo lo tenga correcto y con los papeles que necesita para poder acceder a esos servicios básicos que cualquier persona en cualquier momento le va a poder hacer falta. Efectivamente, al final ya no te hablo ni de nacionalidad, ni de permiso de residencia, ni nada, sino de hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, si una persona viene con su familia, está en una situación irregular, vamos a empezar a dar pasos, vamos a hacer, vamos a obtener evidentemente un NIE si no lo tiene, vamos a empadronarnos en una vivienda, que habría que ver la situación particular, pero que eso te va a dar muchos beneficios también. Vamos a obtener la documentación para la sanidad pública, matricular o escolarizar, porque ahí sí que tendríamos un problema si no escolarizamos al menor, aunque sea extranjero. Eso sí sería un problema con los servicios sociales. Vamos a ir dando pasos para involucrar a la persona o arraigarla en la sociedad española, porque eso también puede propiciar que traiga incluso familiares del extranjero a nuestro país. Si tú estás ya con una situación totalmente regular e integrado en España, también incluso vas a poder traer familiares desde tu país y conseguir el permiso de residencia aquí. Eso, si quieres, lo podemos hablar la semana que viene, porque también es súper interesante.